Educación y Sociología. Sección 17. Epílogo. Segunda parte. La escuela de la esclavitud. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. Epílogo. Segunda parte. La escuela de la esclavitud. Pero todo es aún poco. Por el momento, no hemos explicado la situación más que a grandes rasgos. Ahora debemos adentrarnos en las prisiones escolares y en lo que en ellas sucede. Pues lo que ocurre en los centros escolares reviste tal cariz que en menos de 20 años la ideología obrera, en lo que se refiere a la escuela de Jules Ferry, experimenta una transformación. No nos extrañaremos al ver que el libertario permanece imperturbable en sus posiciones de los años de la década de los 80 y que incluso, para ser más exactos, las refuerza. Así, en abril de 1905 escribe: Ya se les doblega a los niños una sumisión incondicional, a la aceptación sin réplica de lo establecido. La principal virtud enseñada, la obediencia. El mayor de los crímenes, la desobediencia. Un buen escolar, es decir, para el día de mañana, un buen obrero. Un buen soldado, un buen esclavo. La enseñanza impartida por la escuela laica no puede alcanzar más que esa mezquina meta. Por doquier despiertan las conciencias. Por todas partes brotan los gérmenes de las rebeliones razonadas. La escuela permanece impertérrita allí, tapiada, sombría, dentro de su inconmovible rutina. Obstaculiza el futuro con su negro horizonte. En cuanto al socialista de diciembre de 1906, este explica claramente que la República ha querido, para los hijos de los proletarios, una escuela que sea una verdadera doma cara a la subordinación, y que contaba con el maestro para inculcar a los niños de las clases humildes, junto con la probidad, la economía y cierto número de otras virtudes, el respeto absoluto a sus leyes, sus instituciones, sus tradiciones. Se contaba con él para reprimir la tendencia a una actitud díscola, para infundir un sentimiento de sana reprobación ante cualquier asomo de rebeldía. Por aquella misma época existía en Cataluña un tal Francisco Ferrer y en Francia un tal Sébastien Faure, que concebía de otra forma tanto la escuela como la sociedad, y murió a causa de sus ideas, pasado por las armas. Sin embargo, la crítica de la escuela no es meramente atributo exclusivo de los libertarios, a menudo los primeros, sobre todo en aquellos tiempos, en reaccionar ante las formas de lo intolerable, ni de los socialistas, de todas maneras aún muy poco numerosos, sino que es un fenómeno que, aun cuando no interesa a las masas, en cualquier caso atañe a capas sociales importantes de la población del hexágono. Se puede captar el reflejo de ello en L'Assiette Aubert, por ejemplo. Si bien en 1903 el número de los maestros quiere defender, abogar ante la gran masa en favor de la causa justa, pero harto desconocida de los maestros, a partir de 1904 se inician las críticas en contra de la enseñanza laica. A modo de ilustración, esos dibujos publicados uno junto al otro. El primero representa a un sacerdote obligando a un niño pequeño a arrodillarse ante un crucifijo. El segundo pone en escena a un maestro profiriendo amenazas contra un escolar que no ha querido descubrirse ante la bandera, con ocasión de un desfile militar, en 1904. La campaña prosigue. En abril de 1908, el plato de mantequilla da a publicidad la carta del padre de una alumna. Señorita maestra, no he querido que mi hija hiciera los deberes impuestos a los jóvenes franceses, pues yo soy antimilitarista. Yo no quiero que se enseñe el asesinato autorizado, así como tampoco la ciega obediencia de los soldados que les hace asesinar a sus padres, a sus hermanos y hermanas, y a todos aquellos que les son queridos, so pretexto de proteger el capitalismo. Saludos. Y en diciembre de 1909, siempre en el plato de mantequilla, es Ibels quien escribe en un artículo intitulado El maestro de la escuela, cabo de la Tercera República. El Estado estaba convencido de que el mejor horno de ciudadanos dóciles sería, después de todo, la escuela primaria.
Por dicho motivo, no ha vacilado en un momento en instituir la instrucción obligatoria que comprende, por encima de todo, el republicanismo obligatorio. Esos textos muestran bien a las claras que la interpretación de la escuela ha cambiado, y es que se ha podido comprobar lo que en realidad era esa escuela primaria, laica, gratuita y obligatoria. Dicho en otras palabras, la escuela cuartel, la escuela prisión, empieza a ser entendida como tal. La inspección de enseñanza primaria ha domado a los institutores para que estos a su vez, como antiguos combatientes que son, domen a los niños. Los suboficiales de la enseñanza, puestos a escoger entre los niños y su temor al inspector de enseñanza primaria, han escogido en su inmensa mayoría un tranquilo sometimiento y su carrera. Hay que reconocer que todo ha sido bien pensado, hasta las mismas edificaciones. En vez de aportar la vista con tristeza de aquellos destartalados caserones que recibían antaño pomposamente el nombre de escuela, ahora el viajero asombrado hace esta pregunta: ¿acaso ese suntuoso edificio es el cuartel de la gendarmería o la sede de la prefectura? No, es el palacio del ABCD, la señal. Período protestante, en el número de marzo de 1886. Se pueden ver los modelos arquitecturales escogidos, el lugar de detención escolar, que ni calcado sobre el modelo de un cuartel, del cuartel y de la prisión. Una construcción en forma de estrella y sus variantes, es decir, con un centro, a menudo en forma de torreón, y desde donde se vigila, y brazos de edificación donde se trabaja, símbolo del orden, arquitectura propia de la época de la represión. Teatro invertido, en el que es el centro el que ve todo cuanto ocurre en el interior, sin ser vista, él a su vez. Se analizará más adelante cómo lo que constituye la escuela es precisamente ese espacio abarcado con las miradas, espacio de inquisición visual centrada sobre un mismo tema, la sexualidad del niño o del adolescente. Se masturba, se manosea, centrado, en efecto, sobre ese tema de si la escuela es ese lugar de disciplina donde, por encima de todo, se trata de lograr una buena doma con el mero propósito de conseguir una ciega obediencia. Ahora bien, todos cuantos hayan ido al circo o que hayan tenido un perro, saben que no existe doma perfecta más que si también existe una recompensa, el consabido terrón de azúcar. Y en este caso, el terrón de azúcar es, y no puede ser más que la sexualidad. En efecto, ¿qué es la sexualidad en el ámbito del liceo, del colegio? Para contestar debidamente a este interrogante, se deberá hacer observar que a. La escuela significa la imposibilidad material de la heterosexualidad. B. La escuela es al propio tiempo la prohibición de la homosexualidad al ser esta pura y simplemente negada. De allí, esa imagen de la vida en la cual la heterosexualidad se nos aparece como una tierra de promisión, como una recompensa que se otorga a los buenos alumnos primero y más adelante a los buenos ciudadanos. De ahí también, en la fracción masculina de esa población enclaustrada, la idea del solaz del guerrero, apareciendo la mujer como siendo la recompensa de un trabajo realizado, y además bien realizado. El terrón de azúcar, vamos. En esto se percata uno de hasta qué extremo la doma resulta eficaz. No es ya tan solo el alumno o la alumna que esperan la salida de la escuela para tener derecho a la sexualidad, sino también, de igual forma, su padre y su madre quienes esperan la salida de la fábrica, y ellos siempre y cuando él o ella no se sientan demasiado cansado o cansada. Y sobre todo, que ni el uno ni el otro se atrevan a poner en tela de juicio ese orden establecido, pues el escarmiento que les esperaría sería del todo evidente. Se les encerraría una vez más, para el alumno o alumna, mediante castigos que le reclutarían en el colegio el jueves o el miércoles y el sábado, si no es el domingo. Para el padre o la madre, mediante su ingreso en la cárcel. Y tanto en el castigo escolar como en la prisión, se sufre tanto de privación de libertad como de privación de sexualidad. Lo que se instituye de esta suerte a través de la escuela, pero también a través del hospital y a mayor abundamiento del hospital psiquiátrico y de la prisión, es, tal como se puede ver, un modelo de comportamiento. Así pues, la escuela viene a ser una fábrica de normas, o mejor dicho, es un aparato de normalización.
una institución de normalización. La expresión es de Michel Foucault. Nada de extraño tiene que los manuales escolares de las postrimerías del siglo XIX indiquen esos tres remedios para la superstición: el gendarme, el médico y el maestro de escuela. Sin embargo, la función represiva más eficaz en esa nueva Santísima Trinidad no es la más evidente. No es el gendarme, pero sí los otros dos. Y ya hemos visto anteriormente la estrecha relación existente entre ellos, desde la higiene física, sed limpios, a la higiene moral, hablad francés, los que consiguen mejores resultados. Y esto porque su papel represivo no ha pasado a ser del dominio público. Su labor de represión viene enmascarada por el saber que ellos van impartiendo aquí y allá, del que el gendarme, en esta última mitad del siglo XIX, va siendo precisamente, en parte, despojado. Y adivinen por quién. Por el sociólogo, justamente. Volveremos sobre ese particular. Para los lectores que albergasen dudas sobre el papel represivo desempeñado por la medicina, se les aconsejará mediten sobre los 3 puntos siguientes. 1. ¿Por qué motivo en un país como Francia existen, aún en 1975, esa organización creada por el régimen de colaboración con el nazismo, conocido bajo el nombre de régimen de Vichy, que se denomina Consejo de la Asociación Médica? 2. ¿Por qué el motivo referido, Consejo de la Asociación, y sigue en colaboración con la Iglesia, emprendida una desenfrenada campaña en contra del proyecto de ley que liberaría el aborto en Francia, proyecto de ley propuesto por un gobierno dominado, sin lugar a dudas, por horrendos y melenudos izquierdistas? ¿Por qué motivo los médicos que tienen a su cuidado a los mineros no hayan más que, en contadísimas ocasiones, mineros aquejados de silicosis? Volvamos ahora a nuestra institución de normalización. Un lugar vallado, pero la valla no acaba con las tapias. O para hablar con mayor propiedad, las tapias, como en el cuartel, en la cárcel, en el hospital psiquiátrico o en la fábrica, secretan otra valla. El poder del Estado queda aquí duplicado. Esos lugares no son únicamente relés de poder. Esos lugares son lugares de poder autónomo, pequeños estados vinculados entre sí y cuya existencia es posible gracias al aparato del Estado, fundamentalmente la policía y el ejército. El cuartel no es tan solo el relé que utiliza el Estado para instruir militarmente a los jóvenes ciudadanos. Cuantos han hecho más de unos días de servicio militar lo saben perfectamente. Es, preferentemente, una última doma antes de la entrada en fábrica, cosa tan sabida por el pueblo que la expresión «ya verás cuando hagas el servicio militar, allá te sabrán poner en cintura» se ha vuelto casi proverbial. De igual forma, el hospital parece tener una función precisa por cumplir, la de curar. En realidad, no se limita únicamente a esa misión. El control que ejerce es el del cuerpo, y es, probablemente, porque dicho control es soportado como una muestra del intolerable que ha conservado y que vuelven a tener hoy en día gran importancia los procederes de medicina deshumanizada y, llegado el caso, incluso propios de la charlatanería. En cuanto a la escuela, el enseñar, ya lo hemos visto, no es su única función. La campana sonó por segunda vez. Los profesores se dirigieron hacia las escaleras. El celador principal permaneció solo en medio del patio, igual a una gigantesca araña, al acecho de los niños. Su mente bullía de castigos. Estaba preparando su mezquino y sádico programa del día. Se regodeaba por adelantado con la idea de coger infraganti a los alumnos del pequeño liceo, de amedrentarlos. Se decía para sus adentros: les voy a meter el susto en el cuerpo. Se sentía tan enardecido como si se estuviese preparando para ir a acostarse con una mujer. Una gigantesca araña al acecho de los niños. Y, en efecto, el controlar la infancia y domarla también entra en las atribuciones de la escuela. Una vez sentado este punto, ¿por qué esos sobrepoderes típicos de los aparatos de secuestros? ¿Por qué el cuartel va más allá de lo que es meramente instrucción militar? ¿Por qué el hospital más allá de lo que es escuetamente curar? ¿Por qué la escuela va más allá de la enseñanza propiamente dicha? ¿Por qué? Precisamente porque secuestran.
aislando a una parte de la población, sustrayéndole parte de su tiempo, en tanto que la arquitectura y el urbanismo le sustraen parte de su espacio vital. Las instituciones de enclaustramiento pueden llegar a erigir como fuerza a esa parte de la población así aislada, de donde se desprende la necesidad perentoria de vincular nuevamente a la colectividad esa parte de población aislada, y para ella, en concreto, la necesidad de controlarla, de normalizarla. Abundando en este sentido, la referencia última de esas instituciones es aquella cuya meta confesada es precisamente la de encerrar para tornar normal, es decir, normalizar el hospital psiquiátrico. Dicho en otras palabras, aquello hacia lo que tienden esos aparatos es hacia la creación de una ficción social que sirva de norma. Y hacia esto tienden, tanto por la que dicen como por la que hacen. Y por lo que a la escuela se refiere, tanto en cuanto al saber que importe a derecha e izquierda, como en la forma en que lo hace, por la forma especial de represión que ejerce, razón por la cual se ha denominado al principio a esos aparatos de ideologización. Se comprenderá fácilmente que esa ideologización, al igual que todas las demás, tanto necesita de la palabra como de acto. Sácate las manos de los bolsillos, dice al niño el institutor, él mismo adiestrado a la costumbre de una cierta compostura. Véase Ut Supra, la cita de la revista pedagógica de agosto de 1881. La ideologización tiene inclusive su símbolo, el banco, permanecer sentado muy doctamente. Leyó las páginas que ya acababa de escribir y que quería conservar impolutas para mí. Yo, cuando se las vi leer, se me demudó el rostro y creí desvanecerme. No podía abalanzarme sobre él debido a que yo estaba sentado, y estaba sentado porque también él lo estaba. Nadie sabe cómo ni por qué el sentarse se convirtió en algo fundamental y constituye el principal obstáculo. Me agité inquieto sobre mi asiento, sin saber qué hacer. Empecé a mover las piernas con nerviosismo, a morderme las uñas, en tanto que él, como la cosa más lógica del mundo, seguía sentado impertérrito, siendo esa posición del todo normal y justificada, puesto que estaba leyendo. Esta situación se me antojó durar una eternidad. Él estaba sentado y seguía sentado de una forma tan asentada, se enraizaba hasta tal extremo sobre sus asentaderas, que su sentarse, aun cuando de una insoportable estupidez, resumaba, sin embargo, pétreo estatismo. El permanecer sentado, el niño quieto, es decir, la negación del cuerpo del niño, la represión de su energía discontinua e instantánea, y más adelante, otro tanto en la fábrica, represión necesaria si se piensa en el encontrarse desolador que existe entre la inteligencia radiante de un niño sano y la debilidad mental de un adulto medio. Freud, el porvenir de una ilusión. Permanecer sentado y por ende una distancia, es decir, la no promiscuidad. He aquí justamente el porqué del banco. Si es que el banco es ese sistema que permite al institutor el ver lo que sucede debajo. Siempre el mismo interrogante angustiado por parte del pedagogo, el niño, el adolescente, el alumno, en una palabra. Se me escapa a mi control. Y más concretamente, escapa a mi control a través del placer que proporciona el manoseo. Fiscalización visual de cada instante en un lugar cerrado en el que están reunidos los niños durante la mayor parte del día, sin tener la posibilidad de hacer otra cosa que no sea la de permanecer sentados. Es que, de hecho, el estar sentado es el primer instrumento de separación. El establecimiento de jerarquías vendrá más tarde. De la forma de estar sentado se deriva el estar bien o mal sentado, es decir, el adaptado y el inadaptado, el normal y el anormal. Lo demás deriva de esto, de esa relación de normalización, de normalizador y anormalizado. Esta es la explicación de la obsesión pedagógica de la represión de los delitos menores, más importante a este respecto que cualquier discurso, porque esa coerción infantiliza al niño y esa infantilización prepara precisamente a la recepción del discurso escolar, es decir, un discurso vacío, abstracto, sin vida,
que en esta enseñanza figure el latín o que en ella se trate de Marx o incluso de educación sexual, sin vida, porque su objetivo es el examen, un papelucho que otorga al que lo posee un valor seguro y negociable en la bolsa del trabajo. Sin vida, porque tan solo apunta al examen y no a la vida. Es verdaderamente una aberración la que consiste en confiar al niño del explotado a los buenos oficios del explotador. Nada de extraño tampoco si a la opresión y al sometimiento a la disciplina, a la ideología y a las normas de la fábrica capitalista, a la que se ve sometido por parte del explotador, el niño del explotado ofrece resistencia y en determinadas ocasiones junto a él, algunos de los hijos del propio explotador. Así es, por ejemplo, que ha hecho su aparición prácticamente al propio tiempo que la escuela obligatoria, ese binomio bien conocido del institutor aporreador, institutor celador, y del niño violento y revoltoso, la vara del primero contra el tintero del segundo, en cuanto el primero ha vuelto la espalda. Binomio que en parte ha desaparecido en la escuela primaria, pero siempre actual, y con una violencia armada a base de herramientas en la escuela técnica. Así es como nació el alboroto escolar. Así es como vio la luz una resistencia pasiva ante la opresión. Es el personaje del estudiante que no da golpe. Es, sobre todo, la indiferencia generalizada por parte de los alumnos. El hecho de asistir a la escuela físicamente, pero tan solo físicamente. Exactamente igual que en el cuartel. Conseguir que la autoridad se olvide de la existencia de uno y echarse a la Bartola. Así pues, es hasta el ansia de saber de lo que descorazona la escuela. En resumidas cuentas, aquellos a quienes hemos denominado volterianos no sabían de la misa la mitad. Y sus supuestos enemigos, los curas, tampoco. Los primeros no habían comprendido que la escuela transforma, cuando lo consigue, al niño lleno de vida en alumno aséptico, que infantiliza e higieniza a la infancia. En cuanto a los segundos, estos no habían comprendido que la célebre obligación de neutralidad del educador consistía menos en un ataque antirreligioso que en la neutralización del niño. No habían comprendido que la neutralidad era la forma pedagógica de la ideología de las gentes de bien. El Partido Obrero Alemán recaba como base intelectual y moral del Estado la educación general, la misma para todos, del pueblo por el Estado, la obligatoriedad escolar para todos, la instrucción gratuita. Ni los unos ni los otros habían comprendido que la forma desarrollada de la escuela es el reformatorio, cuyo nombre es el de Instituto de Educación Vigilada. Educación vigilada, en efecto, tal es el ideal pedagógico, el de la vigilancia universal, el del control universal, único medio del que dispone el poder burgués para zafarse de la contradicción que le crea la escuela, su propia escuela, imponer un mínimo de saber para una labor bien determinada y al propio tiempo prohibir toda reflexión y todo planteamiento. Único medio para el poder burgués de lograr la cría de una masa asalariada de esclavos, es decir, el transformar en esclavos bien domados a los trabajadores manuales y en burócratas sin autonomía a los trabajadores intelectuales. Escuela de la esclavitud, tal es la escuela fabricada por la Tercera República, y en un doble sentido. A. Hace de los alumnos esclavos infantilizados. B. Y ella para prepararlos mejor de cara a una esclavitud asalariada. Y es de dicha escuela que Durkheim, tocamos por fin ese tema, se ha erigido en el teorizante.